¿Cómo estáis, Snorkis? Pues ¿de qué venimos a hablar hoy? Pues venimos a hablar de la última película que sorteamos. Ya sabéis que tenemos un sorteo de James Cameron gracias a Divisa. Y hoy vamos a hablar de Mentiras Arriesgadas o de True Lies. Así que, dentro vídeo. Pues bueno, Mentiras Arriesgadas de 1994, dirigida por James Cameron. No vamos a decir más ya de James Cameron, que tenéis un directo que hemos hablado sobre, y yo en todos estos vídeos hemos hablado cositas de James Cameron que después también hablaremos, etcétera. Protagonizada, ¿por quién? Por Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger en el papel de marido doméstico venido a menos y después ese super espía, ¿vale? Llamado Harry. Después tenemos a Tom Arnold como compañero de trabajo y de todas las peripecias de este equipo, ¿vale? Después tenemos a Jamie Lee Curtis, Helen, que para mí, si no fuera por ella esta película, a lo mejor no sería lo que es, y ya hablaremos de ella, pero que hace de esposa de Harry. Después tenemos a Tia Carrere como una femme fatal, Tia Carrere, que la hemos visto y tuvo su éxito en los finales de los 80, principios de los 90, con películas como donde participó como Sol Naciente, Little Tokyo y MacGyver, que apareció en un par de capítulos, ¿vale? Eso ha sido lo más importante. Después tenemos a Bill Paxton como Simon, haciéndose pasar por un espía secreto, que es bastante divertido como lo hace Bill Paxton. Y por último tenemos como malo de esta película Art Malik, que hace de así, pero que yo siempre lo recordaré porque es el que ayuda a James Bond en 007 Alta Tensión, ¿vale? Yo siempre lo recordaré ahí, con el personaje de Kamran Shah, ¿vale? Yo siempre lo recordaré por eso, ¿vale? ¿De qué va la película? La película es muy sencilla. El personaje de Harry es un espía, trabaja para una organización llamada Omega, ¿vale? En ese sentido todo es maravilloso, todo es perfecto, pero después tiene un matrimonio que está casado con Jamie Lee Curtis y el matrimonio está pagado y como está pagado, Jamie Lee Curtis intenta tener un poco de acción en su vida, por decirlo así. Entonces Harry se entera y se saca de sus casillas. Y a través de eso Harry tiene que intentar también desarticular una célula terrorista que ha entrado en Estados Unidos, ¿vale? Mezclamos todo esto y es una comedia. Y es una comedia de acción. Yo me lo paso muy bien. Yo creo que para mí, y yo ya lo vuelvo a... Creo que para mí mis dos películas preferidas de Cameron es tanto... Puede ser Aliens, El Regreso, como Mentiras Arriesgadas. Y Mentiras Arriesgadas porque... El que me conocéis un poco y sabéis que a mí me gusta mucho James Bond, pues esta película bebe mucho de James Bond. Si veis el principio de la película es como se cuenta precréditos de cualquier película de James Bond, una escena de acción grandilocuente, etc. Tenemos chicas malas, mujeres en fatal como Tia Carrere, tenemos gaches, etc. O sea, hay un momento que hay un homenaje directamente a Goldfinger en esta película, cuando Arnold Schwarzenegger está buceando al principio de la película, se quita el traje del buceo y sale con un smoking. Eso donde se ha visto en Goldfinger. Entonces es una película que bebe mucho de Goldfinger, ya que tanto James Cameron y Arnold Schwarzenegger querían hacer su propio Bond, y esta es la película de su propio Bond. La película te lo pasas muy bien, creo que las escenas de acción son impresionantes, o sea, toda la parte del final, por ejemplo, el principio, porque si buscas escenas de acción, etcétera, vamos a tener el principio de la película, ¿vale? Tanto en esa mansión como luego en propio suramericano, en Miami, con esa carrera de caballos o esa persecución de caballos montado Arnold Schwarzenegger, y después toda la parte del final cuando son secuestrados, etcétera, me parece que es magnífico en acción, o sea, porque es cada vez más. Ahora, ¿qué queréis más? Pues tenemos un avión. ¿Qué queréis?
unos cohetes, ¿qué queréis? Explosiones, explosiones, ¿qué queréis? Un lanzallamas, un lanzallamas. Tenemos de todo y es una acción muy bien conseguida y que no pasa y que el tiempo dentro de lo que cabe la ha mejorado, dentro de lo que cabe, porque sí es lo que digo, que cuando son los dobles de Arnold Schwarzenegger se ve bastante. Pero bueno, quitando esas pequeñas cositas creo que funcionan muy bien la película. Es una película que yo os la recomiendo. Si queréis ver una película de acción, comedia, Jamie Lee Curtis, con unas escenas que se han quedado para la retina de muchos gente que le gusta el cine, como el famoso baile de striptease de Jamie Lee Curtis, que es brutalísimo y está súper divertido, o ese Arnold Schwarzenegger conduciendo un Harrier y elevándose, etcétera, y disparando. Está muy bien todo eso, o sea, es magnífico en todo ese sentido. Creo que es una película que la disfruta todo el mundo, es una película de acción, de aventuras, etcétera, y con ese toque cómico que tiene que ver, que es justamente el medio de la cinta. Tenemos esa Jamie Lee Curtis, ese Bill Paxton haciendo de Simon, que es divertidísimo, hombre fetiche de James Cameron también en estas cosas. Entonces te lo vas a pasar bien. O sea, creo que es una película que se puede disfrutar, creo que es una buena película de acción, comedia y que bebe mucho de James Bond y que es un gran homenaje a las películas de James Bond. Si yo la tuviera que enmarcar dentro de una época de James Bond, yo a lo mejor cogería la época de Roger Moore, ¿vale? Tira más a la época de Roger Moore con chistes, etcétera, que está bastante bien, ¿vale? Pero creo que funciona, es magnífica, te lo pasas bien, son 2 horas y 20 más o menos, y es acción, acción, risas, acción. Arnold está súper divertido. ¿Qué vamos a decir de ese gran Charlton Heston que sale 5 minutos, pero que es maravilloso, que lo consiguieron para hacer este papelito? O sea, todo funciona muy bien esta película y una gran música que se te queda aquí en el cerebro y que la tarareas después de que te hayas terminado la película. O sea, yo desde aquí os la recomiendo que la veáis porque creo que es una de las películas donde más se ha divertido James Cameron, él lo dice, donde más divertidas, donde más mejor se la ha pasado, pero también donde más difícil para él ha sido, porque tenía que rodar una película de acción y una película de comedia. Y eso es, como dice él, es alimentar a un dragón de 2 cabezas. Tienes que alimentarlo por igual, no uno puede ser menor que otro. Y entonces creo que en ese sentido hay un baremo, hay un nivel que funciona muy bien entre tanto la comedia y la acción con Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Así que yo os la recomiendo. Pero ahora vamos a lo que os gustan. Anécdotas, ¿vale? Hay que decir que este proyecto no vino de James Cameron, sino vino de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger fue el que le entregó el proyecto a James Cameron para que le hiciera. Arnold Schwarzenegger nunca lee un guión, normalmente le presentan un guión, etcétera, se lo lee, pero nunca es el que impulsa un guión para que se haga, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Esta película también hay que decir que está basada en la película francesa de 1991, Dos espías en mi cama, ¿vale? Lo que pasa que esto es con más testosterona, ¿vale? Ya sabemos cómo son las películas francesas, más comedidas, etcétera, la acción es menor y aquí James Cameron se va, ¡boom!, se van para arriba, ¡boom!, acción, acción y testosterona. El personaje que hace Charlton Heston, Spencer Tracy, que es el jefe de esta organización Omega, James Cameron lo pensó basándose en los cómics de Marvel y sobre todo en el personaje de Nick Furia, ¿vale? Con ese ojo, ese parche en el ojo, etcétera. O sea, es un homenaje que hace James Cameron al personaje de Nick Fury. Si no sabéis, James Cameron le encanta los cómics de superhéroes, le encanta el cómic, etcétera. Y entonces lo puso ahí. La protagonista principal no iba a ser Jamie Lee Curtis, o sea, primero porque a Arnold Schwarzenegger no le encajaba en ese sentido, y segundo porque el estudio ya había propuesto a una actriz que iba a ser Jodie Foster, ¿vale? Pero James Cameron, gracias a que la vio
cuando estaba casada con su mujer Catherine Bigelow en la película Acero Azul, consiguió meterla en esta película. Y creo que la película sin Jamie Lee Curtis no hubiera sido lo mismo que con Jodie Foster. A mí me costará mucho ver esta película, si no fuera con Jamie Lee Curtis. Creo que funciona perfectamente. Tom Arnold. Tom Arnold fue al casting, pero no porque quería hacer el papel, sino fue al casting porque quería conocer a James Cameron en ese sentido. Entonces lo conoció, etcétera. Lo que no se esperaba a Tom Arnold, que después de hacer el casting, James Cameron lo quería para hacer la película. El estudio se negó por los problemas que podía tener, persona un poco diferente, nunca sabes por dónde te puede salir, pero James Cameron dijo, o viene Tom Arnold a hacer el papel o dejo la película, y al final confiaron en James Cameron. Bueno, y ahora viene esta escena, mirarla y escucharla. Pues esta escena es una referencia al divorcio que tuvo Tom Arnold con su exmujer, Roseanne Barr, ¿vale? Porque en el divorcio, cuando se separaron, ella se llevó las bandejas de cubitos de hielo de la nevera. Y aquí hacen una referencia a eso. O sea, que esto es verídico, así, y lo pusieron así. El famoso striptease, ¿vale? Hay varias cosas que decir. Aquí no hubo ninguna coreografía. Lo único que se plantearon James Cameron y Jamie Lee Curtis fue el resbalón que tiene, ¿vale? Que, por cierto, Arnold Schwarzenegger no sabía que era a propósito, y hay un momento como que se quiere levantar, si no lo veis al fondo cuando veis la película, etcétera. Pero como James Cameron siguió rodando, pues siguió para adelante. Más cosas dentro de esta escena. Utilizó su propia ropa, ¿vale? Utilizó su propia ropa, era un traje totalmente suyo al principio, y sobre todo usó su propia ropa interior para hacer esta escena, ¿vale? Esta escena no se coreografió ni nada, sino le salió así a Jamie Lee Curtis y todos encantados, ¿vale? Jamie Lee Curtis después ha dicho que se lo pasó muy bien haciendo esa escena, que la volvería a hacer, ¿no? Y que la forma de bailar es una forma, pues, oye, que tú estás en tu casa tranquilamente, no te ve nadie, y pues a lo mejor empiezas a bailar así. Pues eso es lo que ocurrió con esta escena. Más de Jamie Lee Curtis. ¿Os acordáis la escena del helicóptero cuando van por el puente? Que Jamie Lee Curtis se coge al brazo de Arnold Schwarzenegger y en el último momento salta del coche y se queda en el aire. Pues esto lo rodó la propia Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis no quiso que nadie hiciera su escena, la quiso hacer ella, no hubo ningún doble de acción. Hoy en día creo que eso no se lo hubieran permitido hacer, pero en aquel momento se lo permitió. Entonces toda la escena cuando ella coge el brazo de Arnold Schwarzenegger y se queda suspendida en el aire en el helicóptero está hecha por ella. Cuando se rodó la escena allí en Los Cabos de Florida, ese puente tan famoso que ha salido en un montón de películas, en películas de James Bond, en películas de James Bond y la licencia para matar, ha salido un montón de películas, vale, pues tuvieron que cortar el tráfico, pero lo tenían que cortar progresivamente, así que unas azafatas les dieron refrescos de Pepsi y además les daban una pegatina que decía: fui parado en el 7 Mile Bridge por la organización Omega. Les daban una pegatina con eso también. ¿Qué más? A ver, la película costó 115 millones. Dentro de esos 115 millones de dólares, ahí hubo 100.000 dólares que se fueron nada más para alquilar 3 aviones con sus pilotos, los Harriers, ¿vale? Los Harriers que se levantan en vertical, y que pues alquilaron 3 con sus pilotos, etcétera. Y ahí fueron... de esos 115 millones, 100.000 dólares fueron para alquilar esos pilotos. Después la película recaudó unos 400 millones de dólares. También hay que decir que el hermano de James Cameron, Mike Cameron, también sale en un momento en la película, que es un piloto de
del avión en un momento dado. Os pongo aquí la imagen para que lo veáis, ¿vale? Etcétera. Y que después, después del éxito que tuvo la película, un éxito moderado, bueno, no, fueron 400 millones de aquella época, era un éxito, había costado 100, 200, 300, sí, ganaron pasta. Se plantearon hacer una secuela que ya tenían el guión escrito, se había comprometido James Cameron y todo su equipo a volver, los actores también para volver, pero ocurrió el fatídico día del 11S, ¿vale? El día de las Torres Gemelas. Pues tanto fue así que ese guión está guardado en un cajón y nunca más ha sabido de él, pero que había una secuela preparada para hacer esto, había, ¿vale? En ese sentido. Y en 1995, Jamie Lee Curtis ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Así que nada, esas son las cosas que os quiero contar de esta película, que está guay. Bueno, ahora os presento la edición está muy bien, ¿sabes? Tiene su cartoné, estas fotos en relieve, etcétera. Y después aquí tiene 2 discos, esta en vez de 3 tiene 2 discos, uno en 4K y otro en Blu-ray, ¿vale? El de 4K solo contiene la película, y el de y el de y el de Blu-ray contiene la película y los extras, ¿vale? Y los extras, miráis cómo es, etcétera. ¿Qué extras conlleva esta película? Es una edición muy chula que ha sacado Divisa, Pues bueno, en esto lleva 2 extras, uno de 1 hora, que es una retrospectiva de James Cameron, de Jamie Lee Curtis, hasta sale Bill Paxton, etcétera, Arnold Schwarzenegger y mucha gente hablando de esto, de la película, y dura 1 hora, donde cuentan muchas anécdotas, historias, etcétera, ¿vale? En ese sentido. Y también después tiene, como los otros discos, tiene una parte que es son como diapositivas que pasas con el Blu-ray, etcétera, que vas pasando, donde tienes guión, efectos especiales, etcétera, y que está muy bien en ese sentido, o sea que mola mogollón. Y otra anécdota que se me ha olvidado, que ahora os la comento, es que esta fue la primera película de la 20th Century Fox donde se cambió el logotipo y se le puso fanfarria por primera vez, en el año 90, cuando cambiaron todo en la 20th Century Fox. Fue la primera película con el nuevo logo, con el nuevo esquema, con la nueva visión de 20th Century Fox, ¿vale? Eso nada más. Y bueno, y lo dicho, ya sabéis que podéis sortear a esta película y a estas 2 más también. Creo que es una edición que merece mucho la pena. Es una edición, a lo mejor yo hubiera metido alguna cosita más, etcétera, alguna esta que seguro que se pueda ver, pero creo que es una edición que es súper guay para verla, ¿vale? Y tenéis estas 2 ediciones que también sorteamos. Acordaos que sorteamos estas 2 ediciones, la de Abyss y la de Aliens también. ¿Qué hay que hacer? Lo digo siempre. Hay que contestar una pregunta que hemos hecho en el vídeo de Aliens el regreso, sobre el tema de unas zapatillas, ¿vale? Que ya mucha gente estáis contestando, pero podéis ganar estas 3 películas. Ponéis ahí la contestación y contestáis, ¿vale? Para hacer esto, para ganar el sorteo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las bases? Muy fácil. Estás suscrito a la casa Snorky y residir en la península ibérica o en Islas Baleares, y entonces Divisa, quien gane, les hará llegar estas 3 películas, ¿vale? Así que nada, esto hay que decir, y os pongo más, habíamos dicho hasta el día 31, pero yo me voy unos días de vacaciones, y entonces os lo vamos a dejar hasta todo el fin de semana, hasta el domingo, ¿vale? Creo que si el domingo es día 1, más o menos, pues una cosa así, os lo dejemos. Yo el día 2 haré el sorteo y ya está, pero hasta el día 1 os lo dejamos, o sea que pasa unos días y no pasa nada, ¿vale? Y podéis ganar estas 3 películas, ya sabéis: Mentiras arriesgadas, Blu-ray 4K, de Abyss, Blu-ray 4K, y de Aliens, Blu-ray 4K, ¿vale? Yo no me lo perdería, es un sorteo que está muy chulo y siempre lo podemos hacer gracias a Divisa,
Adivisa, que es una de las empresas que más está ayudando, empresa más patria, que más está ayudando en la distribución doméstica de Bru Raíz y vídeos, y que creo que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Después de esto habrá otro sorteo, pero ya hablaremos porque a lo mejor habrá que volar, pero lo dejo ahí, ¿vale? Así que nada, desde aquí, ya sabéis, suscribiros, darle al like y todas estas cosas, que estamos súper contentos, se os quiere mucho y abrazar la toxicidad, cogerla, vivirla y pasear con ella y entender mejor la vida. Nosotros lo entendemos así y creo que nos va bien y no nos podemos quejar. Así que nada, se os quiere, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!